Yo he llegado a la conclusión que venimos a este mundo, Juanjo, a dos cosas: explorar y servir. Y te garantizo, y le garantizo a tu audiencia, que si lo empiezan a aplicar en todas sus actividades diarias, se van a sentir particularmente satisfechos. En muy poco tiempo la gente lo empieza a recibir y a recibir muy bien. No llega, yo creo que ni a 100 seguidores. Esto es en agosto. Para octubre del mismo año, del 2022, solo en Instagram ya andaba rondando los 100,000. Wow. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Way to the Top. Yo soy Juanjo Artero y cada quincena entrevistaremos a las mentes más innovadoras de la tecnología, del marketing y de los negocios digitales. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es un excelente estratega, productor, consultor independiente, con el que he trabajado en proyectos realmente interesantes. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Armando Serna. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí, Juanjo. Feliz de la vida, agradecido sobre todo y con ganas de aportar lo que yo pueda para tu público y para ti. Pues Armando, tenía muchas ganas de tenerte aquí. Llevamos como 2 años sin vernos físicamente, pero la audiencia no sé y no creo que conozca, pero tú y yo estuvimos trabajando a principios de año de una manera muy fuerte, muy completa en mi propósito de vida y en el proyecto de marca personal. De hecho, esta semana estaba recordando ese proceso que parece ser fácil, ligero, pero fue algo muy complejo en el sentido de que había que hacer mucha investigación, había que descubrir muchas cosas desde que era un niño hasta que fui pasando por la escuela, universidad, por corporativo hasta donde estoy hoy, y aceptar muchas cosas que pues, muchas veces ni conoces de ti mismo, ¿no? Y que gracias a la mentoría y al coaching que tuve contigo, pues logré como identificar, como entender. Y gracias a eso, puedo decir que hoy hemos creado este gran proyecto donde este podcast, Way to the Top, es uno de los 10 pilares del proyecto de marca personal que estaré lanzando a lo largo de este año 2023. Así que, Armando, de verdad, muy, muy agradecido por acompañarme en este camino. El agradecido soy yo, Juanjo. La verdad es que este tipo de procesos los disfruto muchas veces más que la otra persona, porque soy un convencido que todos los seres humanos nos merecemos el averiguarlo. Yo creo firmemente que todas las personas tenemos un propósito y todos lo cumplimos. La diferencia está en que no todos nos damos cuenta que lo estamos cumpliendo. O sea, el trabajo que hicimos contigo, que he hecho con otras personas y que ojalá la gran mayoría de la gente que nos escucha allá afuera lo haga, no conmigo, por su cuenta o por cualquier medio que exista, tiene que ver con reencaminarte, el quitarte de cosas que no necesitas y enfocarte exactamente en la razón por la cual estás en este planeta. Y como te decía, muchas veces lo haces, pero lo haces sin darte cuenta. Y al no darte cuenta, ni lo disfrutas, ni lo vives como cuando ya lo sabes, que es tu caso, y de lo cual me siento yo más bien agradecido y orgulloso que hayas pasado por ese proceso. Claramente lo que hiciste y lo que estás haciendo lo harías de todas maneras, pero el proceso por el que pasaste, que además hay que reconocer que también implica profundizar, reflexionar, no quedarse por encimita, como decías, realmente hay que hacer un trabajo de fondo, pues al final te encuentras con muchas respuestas que de intuición las sabes, pero este proceso te ayuda a colocarlas enfrente de ti, en blanco y negro, y seguirlas al pie de la letra. Lo dices muy fácil, pero te digo una cosa, la persona que realmente se abre, se tiene que abrir de verdad, de raíz, porque si no, no se llega al origen de todo, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empezamos este proceso, que me llevaste a cuando incluso era muy pequeño. O sea, encontrar el propósito de por qué yo como persona, como ser humano, estaba en esta vida y por qué había tomado decisiones en mi vida que me iban llevando hasta el día de hoy, ¿no? Hubo sesiones donde sí tuve que ser muy vulnerable, parecía como una sesión también terapéutica, ¿no? Para entender el origen de muchas cosas. Y hay cosas que a lo mejor puedes como entrever, ¿no?
pero hay otras que descubrí contigo y es una de las cosas que te quiero agradecer, el acompañamiento y el descubrimiento de tu mano en este proceso, porque me ha hecho ser una persona más completa, más llena, más alegre y te podría decir más feliz. Porque a partir de ahí tomé decisiones de vida que pues, ya se lanzaron hace como 3 meses a nivel personal, pero también a nivel profesional, que me han hecho estar mucho más alineado con mis pasiones. Qué Así bien. que te agradezco de verdad, de nuevo. Nada que agradecer. La verdad es que efectivamente se requiere de mucha valentía, que eso te lo reconozco. Y efectivamente es un recorrido que varía de persona en persona, pero creo que el común denominador es precisamente la honestidad y la profundidad con la que se aborda. Existen muchas metodologías allá afuera para descubrir tu propósito. Y la verdad es que muchas de ellas se quedan en la superficie y se quedan con un proceso meramente técnico, ¿no? En el que dices, ok, pues voy a alinear lo que me gusta con lo que hago, con lo que el mundo necesita, ¿no? Ese tipo de alineación es muy válida, no estoy diciendo que esté mal, pero la que yo he aplicado en los últimos años tiene que ver más bien con recorrer tu vida, analizar los eventos más significativos de ella, tanto buenos como malos, como te has de acordar, y a partir de ahí, con la ayuda de otra persona, poder entender el común denominador, poder ver esos puntos, ¿no? Que se van uniendo uno con uno para encontrar un camino y que ese camino dices, ok, ya entendí, va por acá. Entonces, la verdad es que tú al principio decías complejo, pues yo creo que no es difícil, pero hay que entrarle. Y si te acordarás, pues fue realmente un proceso eficiente. Tampoco es que nos aventamos 6 meses trabajando con esto, ni mucho menos. Y la verdad es que el resultado es increíble. O sea, y te lo digo de verdad desde mi ángulo, desde mi óptica. Primero, por la gran satisfacción que me da ver amigos como tú, gente cercana, que al final puede ser alguien no tan conocido y termina siendo mi amigo porque pues establecemos una relación muy padre y de mucha confianza, pero me encanta ver el antes y el después. Me encanta ver cómo son personas y ustedes y todas las personas que han participado en esto que sí sabían lo que querían y nada más necesitaban un pequeño perfilamiento para ya seguirse mucho más convencidos y sobre todo la palabra es conscientes de lo que realmente están haciendo. Entonces, en su momento me tocó incluso hacerlo conmigo y me cambió la vida. O sea, a partir de que yo entendí la razón por la que estaba yo aquí, bueno, mis días cambian sustancialmente, me acuesto todas las noches mucho más satisfecho y ya sé el tipo de actividades y de acciones chiquitas, microscópicas, medianas o enormes en algunos casos que me permiten sentir que estoy cumpliendo con mi objetivo en este planeta. Definitivamente. Oye, la verdad, Armando, me encantaría que la audiencia estuviera alineada con nosotros desde el principio, ¿vale? Porque vamos a hablar en la entrevista de conceptos muy claves que creo que tenemos como que abrir, ¿no? O esclarecer desde el inicio. ¿En qué consiste cuando nos referimos o cuando hablamos de propósito de vida o de construir una marca personal? Ok. Son cosas que van de la mano y vayamos primero por la primera parte, ¿no? El tema del propósito de vida. Creo que todos lo hemos escuchado en algún momento y es esta pregunta muy filosófica, muy profunda, pero sobre todo difícil para la mayoría de las personas el entender realmente su razón de existir. Incluso cuando la planteas a nivel general, y seguramente muchas personas que hoy nos escuchan, dicen, pues está muy difícil, ¿no? Es súper complicado entender para qué estoy aquí. Y probablemente me tome una vida entera averiguarlo, o en una de esas me vaya del mundo sin saberlo, sin entenderlo. Y el puro hecho de colocarlo tan lejano, tan abstracto y tan difícil, no le entramos a averiguarlo. Y entonces, hace un rato que platicábamos fuera del aire, tú me hablabas de este concepto que me encantó escucharlo del famoso piloto automático, ¿no? Que creo que todos entramos en esa dinámica en la que a partir de lo que escuchamos nos educan, nos guían en el camino desde nuestros padres, maestros, sociedad, colegas, jefes, clientes y muchos más, de hacer lo que debemos de hacer, ¿no? Cumplir nuestros roles,
llámese como estudiante, como jefe de familia, como pariente, jefe, proveedor, como le quieras llamar, y vamos cumpliendo esos roles y con eso vamos palomeando, ¿no? Como estas inquietudes que tenemos de sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Y la verdad es que creo yo que pocas personas en el mundo entienden la razón de la existencia humana. O sea, es para los iluminados, ahí sí, ¿no? Entender en general la razón de la existencia humana. En mi caso, muy chiquito, humilde, individual y con una óptica claramente miope y limitada por ser una sola persona en este universo, yo he llegado a la conclusión que venimos a este mundo, Juanjo, a dos cosas: explorar y servir. Si tú ciñes tus actividades y tu vida a esos dos conceptos, no importa el área en la que te desenvuelvas, vas a estar muy bien. No tienes que complicarte la vida y pretender salvar a la humanidad o salvar el ecosistema o salvar al mundo de las enfermedades. Estaría increíble y a cada quien le tocará su granito de arena. Pero con que tú todo el tiempo traigas estos dos conceptos que te acompañen, de explorar y de servir, puedes estar tranquilo de que lo estás haciendo bien. Y te garantizo, y le garantizo a tu audiencia, que si lo empiezan a aplicar en todas sus actividades diarias, se van a sentir particularmente satisfechos. Y esto va muy ligado al propósito de vida, porque el explorar y servir es genérico, general, ¿no? Todos lo podemos aplicar en todas nuestras actividades y quiero que trates de hacer un recorrido mental de lo que haces cotidianamente, desde lo más pequeño hasta lo más trascendente, y si lo combinas con estos dos componentes, es una bomba. Te voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Si vas y me llevaste a un muy buen restaurante hoy en la mañana, ¿no? Entonces tú hiciste la labor de explorar restaurantes en la zona en la que te mueves, encontraste un gran restaurante y después lo compartiste conmigo. Eso es, exploraste y me serviste con una actividad tan chiquita y tan cotidiana, probablemente sin importancia, como es comer rico. Ahora vámonos a algo mucho más profundo, ¿no? A lo mejor de algo, pondré ahora mi ejemplo, yo llevo ya 2 años estudiando Cábala y hay principios que yo he aprendido en esta doctrina, esta disciplina, que conforme los voy aprendiendo, no solamente los practico, sino que trato de compartirlos con alguien más. Entonces, es una combinación bien interesante que todo el tiempo tienes que hacer. Lo estamos haciendo hoy aquí. Tú y yo hemos explorado muchas cosas allá afuera y hoy tú te has encargado de armar este foro, este set. ¿Para qué? Para compartirlo allá afuera con otras personas. Porque de nada serviría que todo eso que tú has aprendido en el camino o lo que yo he aprendido y tus invitados nos lo quedemos. No tiene sentido, ¿no? Pero bueno, eso es la parte general. Ya la parte individual, nos debemos como seres humanos el explorarnos a nosotros mismos y entender realmente de nuestras actividades qué es lo que le podemos dejar al mundo, ¿no? Eso es en muy pocas palabras nuestro propósito, el no pasar de largo, el no simplemente llegar, nacer, crecer, reproducirte y morir, ¿no? ¿Para qué llegaste? Pues para hacer dinero, para mantener a tu familia, para comprarte una casa, para tener un buen trabajo, para hacer fortuna y luego morirte y heredar con suerte a alguien más. Eso no puede ser la razón por la cual estamos aquí. No tiene sentido. El propósito tiene que ver con servir a la gente, ¿no? El que todo lo que tú hagas aquí sea en función de los demás. Y entonces, este proceso, como lo decía al principio, lo vemos tan lejano que le sacamos la vuelta, ¿no? Y nos enfocamos en este piloto automático, en esta constante búsqueda y lucha, a veces por supervivencia, a veces por satisfacciones profesionales, por reconocimiento quizás, pero difícilmente nos detenemos a entender esto que estoy haciendo, en verdad, ¿de qué está sirviendo al mundo? Esa es la gran pregunta, que en tu caso ya lo encontraste, por ejemplo. Tú ya tienes bien claro qué estás haciendo por el mundo y bueno, lo celebro y te lo reconozco porque al final tú hiciste el trabajo. En realidad el proceso que tú ya viviste ni es tan difícil, ni es tan tardado, ni es tan complejo. Al final es solo hacerlo. Y no importa la edad que tengas. Yo he hecho estos procesos, lo hice alguna vez con uno de mis sobrinos y en aquel entonces tenía, si la memoria no me falla, 20 años de edad.
O sea, imagínate cuando hicimos este proceso de recorrer su vida, pues se pasó así, ¿no? 20 años corren muy rápido. Sí. Y aún así, sí encontramos un muy buen camino, una muy buena ruta que podía seguir este gran personaje que es mi sobrino, ¿no? Entonces, realmente no hay edad para esto. Suele pasar en la famosa crisis de la mediana edad, cuando nos empezamos a hacer preguntas más profundas. Pero la verdad es que entre antes te hagas las preguntas, mejor lo vas a poder aplicar. Más a tiempo vas a poder enfocar lo que haces y sentirte mucho más satisfecho con tus actividades. Y ahora esto lo ligo con tu segunda pregunta con respecto a la marca personal. La marca personal, pudiéramos decir que a simple vista sí es algo más externo, ¿no? Es lo que proyectas de ti. Al final, una marca, cuando hablas de una marca comercial, pues es lo que la gente percibe de ese producto, ¿no? Por resumirlo en muy pocas palabras. Es esa huella que te deja determinado producto y servicio y que entonces ya lo identificas y tienes como un imaginario que rodea a eso que tienes enfrente. Exactamente lo mismo pasa con las personas. Y en recientes fechas, particularmente a partir de la aparición de los medios digitales, se está volviendo ya no una opción, sino una necesidad fundamental de prácticamente cualquier ser humano que se dedique a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hoy ya estamos obligados a tener una presencia digital, una huella digital, tener un cierto protagonismo, quitándole toda la cáscara del ego, porque no se trata de simplemente ser un fanfarrón o un arrogante que llegue y te dice todo lo que sabe y todo lo que ha recorrido en su vida, sino más bien el identificarte, porque al final una marca es eso, es identificación. Yo sé quién es Juanjo, me queda clarísimo qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Y si yo tengo entendido eso, y tú, que en este caso me queda clarísimo, eres íntegro y tienes perfectamente unido lo que piensas, lo que dices y lo que haces, pues automáticamente construyes una identidad que te permite primero a ti enfocar tus actividades y después a los demás saber quién es Juanjo y a partir de eso conectar como mejor convenga, para hacer un negocio, para practicar un deporte, para construir una relación, pero es algo que necesitamos. Y resumiéndolo y regresando a la pregunta inicial, la marca personal es eso, es un conjunto de acciones concretas que haces para definirte a ti frente a los demás. Desde tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de pensar, todo lo que a ti te rodea, tus actividades, en fin, todo este conjunto de elementos que te representan, pero muy atinada tu pregunta de unirla con el propósito de vida, porque debe tener esencia, debe tener sustancia. De nada sirve que construyas algo artificial alrededor tuyo si tú mismo no tienes claro para qué estás aquí. Y por eso va muy de la mano. Nace desde el propósito y a partir de eso construyes ya toda la narrativa que te rodea para que la gente te identifique allá afuera. Dejaste una frase, Armando, que me he quedado pensando desde que la soltaste así tan tranquilo, tan fácil, pero el propósito de vida consiste en explorar y servir. Está cañón, porque es súper simple y cualquiera lo puede aplicar a su vida, en su existencia, personal, profesional, lo que sea. Pero es verdad que es la base de donde nacen muchísimas cosas alrededor de tu vida. Oye, decías también que la identidad personal pues, es específica o caracteriza a cada persona, ¿no? Que claramente cada persona tiene unas características predeterminadas, ¿no? De lo que ha vivido según sus creencias, su forma de entender la vida, ¿cierto? Pero, ¿cómo sabe una persona que esa imagen o esa identidad es la correcta, es la adecuada? ¿Es porque se tiene que sentir cómodo o cómoda con esa? ¿O realmente no? Y es una zona de confort donde le gusta estar, pero no ha encontrado la suya. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo sabes si es la adecuada o no? Es una gran pregunta la que me haces, Juanjo, porque existe una gran paradoja en cuanto a los humanos, que por un lado queremos ser distintos y únicos, pero por el otro tratamos siempre de parecernos a los demás. Uh-huh. Y este parecernos a los demás tiene que ver con pertenecer, tiene que ver con que no te volteen a ver raro, ¿no?
No por nada te asomas a determinados círculos sociales y parece que la gente está literalmente uniformada, ¿no? Desde el tipo de ropa que utiliza, la forma de hablar, todo lo que ya hablamos ahorita, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, cada quien tiene ya pues ciertas características que lo definen, pero la diferencia está en que esas características sean conscientes e intencionales a que sean una mera casualidad, ¿no? Porque ¿qué pasa? Muchas veces lo que tú crees que la gente piensa de ti es muy distinto a lo que realmente piensa y dice de ti. Y normalmente esa disonancia viene a partir de la indefinición. La definición tú la debes de poner, no los demás. Tú tienes que estar consciente de lo que quieres proyectar, de lo que quieres ser y sobre todo de cómo quieres contribuir. Cuando eso está desdibujado y ni tú mismo lo sabes, pues la gente va a decidirlo por ti y te va a colocar ciertas características que muy probablemente ni siquiera tú te sientas cómodo o cómoda de escucharlas ni de saberlas. Por eso tan importante el autoconocimiento, el hacer un proceso de conocerte realmente, de saber qué te gusta, en qué crees, todo lo que acabas de decir y lo que ya hicimos en su momento, es parte esencial de lo que eventualmente se va a proyectar con los demás. Sabes que en los últimos meses me he encontrado a muchas personas que han querido trabajar su marca personal. Imagino que también es que cuando estás metido en esto, pues todo lo que te rodea está alrededor del mismo tema, ¿no? Y casi todos han sido personas que están emprendiendo o quieren empezar a emprender y quieren como reforzar o establecer o construir su marca personal de una manera más clara, más sólida, más fuerte. ¿Está asociada la construcción de marca personal solo a emprendedores o cualquier persona podría trabajar en su marca personal? Yo creo que cualquier persona no solamente podría, debería trabajar en su marca personal. Porque la parte del emprendimiento es bastante natural, bastante lógica, que celebro que quienes están en eso lo hagan. Sé que no todos lo hacen. Hay unos que al contrario se van por la lateral y tratan de mantener el anonimato. Muy respetable. Pero esa postura es fundamental. Si tú tienes un negocio, al final la gente trata con personas, no con compañías. Y la razón por la cual una empresa tiene éxito es porque el rostro que la representa es confiable, tiene valores, tiene creencias con las que tú comulgas y por lo tanto te sumas a la causa de esa persona y de su compañía. Eso es muy natural y muy necesario. Y lo vemos con ejemplos quizá tan obvios, pero no por eso menos ilustrativos, como un Jeff Bezos, como un Mark Zuckerberg. O sea, todos esos magnates empresarios, pues sus empresas no serían lo mismo si no estuvieran ellos representándolas al frente, para bien y para mal, ¿no? Habrá quien no les caiga bien un Elon Musk o personalidades así, pero al final no deja de ser una realidad, es innegable, pues que tienen un fuerte carácter, legado y personalidad que se refleja en sus empresas, ¿no? Un Richard Branson, un Steve Jobs en su momento, ¿no? Pero llevándolo a las otras esferas, pensemos en un empleado, un colaborador de una empresa. En la medida en que un colaborador logra construir su marca y logra hacerse destacar, y aquí quiero subrayar destacar, o más bien quiero diferenciarlo otra vez de la parte de ego, ¿no? No se trata de hacer un lado a los demás y tener un protagonismo forzado. Se trata simplemente de destacar a partir de la definición. En el momento que a ti te definen, destacas inmediatamente. ¿Por qué? Porque se quita este blur que está en medio, ¿no? Estas nubes que mimetizan todo, y tal y como pasa en los productos y en las marcas comerciales, que vemos un anaquel lleno de shampoos, ¿no? Y no sabes cuál elegir. De repente hay uno que tiene tan claro su discurso, no importa si es bueno o malo, lo tiene tan definido que automáticamente destaca del anaquel. Lo mismo pasa con las personas. Y entonces un ser humano que colabora en una empresa chica, mediana o grande, si sabe destacar a partir de la definición, naturalmente va a ser notado y por lo tanto promovido, reconocido, ¿no? Celebrado, etcétera, etcétera. Es necesarísimo. ¿Cuántos casos sabrás tú, sabré yo y sabrá tu audiencia de personas que son brillantes, pero que no destacan porque la gente no los alcanza a ver? Y eso ocurre mucho precisamente en los corporativos, que sería el otro campo de los no emprendedores, por así llamarlos.
Los intraemprendedores, ¿no? Exactamente. Oye, Armando, para que la audiencia vaya conociendo poco a poco, ¿vale? ¿Qué es esto de la marca personal? ¿Por dónde pueden empezar? ¿Se necesita un manual, una metodología? O sea, ¿por dónde pueden empezar para construir su marca personal? Porque entiendo que las personas que escuchan esto por primera vez, pues les puede sonar a chino, ¿no? Pero muchas de ellas, después de escuchar esta entrevista, seguramente que se van a querer lanzar a saber más y dar los primeros pasitos. ¿Por dónde deberían de empezar? ¿Qué es lo necesario, los primeros pasos? Paso 0, conocerte. Ok. Paso 1, reconocerte, que son dos cosas distintas. Conocerte es profundizar en tu historia, en tus experiencias, en tus vivencias, por supuesto sufrimientos, retos que has enfrentado, hacer un recorrido que tristemente pocos nos damos el tiempo de hacerlo. Y después de hacerlo, reconocerlo, darte una palmada en la espalda y decir, ok, aquí estoy. Después de todo lo vivido, después de todo lo enfrentado, aquí estoy. Entonces, por eso es un conocimiento y después un reconocimiento. Después del reconocimiento, y muy ligado al conocimiento, es trazar tu relato personal. Tú mismo hacer una historia de tu vida de la forma, sin que seas escritor ni mucho menos, pero de la forma más interesante posible. Digamos que lo más alejado a un currículum y lo más cercano a una novela, en la que tomes esos momentos coyunturales de quiebre que todos hemos vivido y lo coloques muy como una película de el viaje del héroe, ¿no? Donde todo estaba bien, después se cayó a pedazos y luego tuve los recursos para sacarlo adelante y llegar hasta donde estoy. Eso automáticamente ya te empieza a brindar una muy buena plataforma, por ejemplo, para una conversación, para una presentación con público, para llegar a pedir un trabajo, ¿no? El que tú llegues y cuentes un relato. O sea, a la gente nos encanta escuchar historias, ¿no? Y tú mismo tienes que empezar por escuchar esa historia. Entonces ya tuviste la parte del conocimiento, el reconocimiento, el relato, y de ahí tendrías que empezar a construir tu identidad, a nivel visual sobre todo. Y esto, más allá de ser algo artificial, es cosas que tú ya haces, notarlas, anotarlas y volverlas conscientes e intencionales. Vamos a pensar que a ti te gusta vestirte de azul, pero no lo tenías tan claro hasta que hiciste este proceso, entraste a tu closet y viste que de 18 camisas, 12 son azules. No es casualidad. Por alguna razón te diste cuenta que te va bien el azul, alguien te lo dijo y te sientes cómodo con el azul. Ok, entonces ya es el primer paso de decir parte de mi marca personal es el color azul. Es así de simple, es empezar a unir puntos y llevarlos de la casualidad, de un simple, otra vez, piloto automático a la conciencia y a la intención. Entonces eso pasa con tu forma de vestir, eso pasa con palabras que usas recurrentemente, que todos las tenemos, ¿no? Frases que uno dice, ok, ya me di cuenta o ya le pregunté a mi círculo cercano cuáles son esas frases que yo constantemente digo, cuáles son esas palabras que utilizo todo el tiempo. Ok, las voy a anotar y eso va a ser parte de mi marca personal, ¿no? Y así te vas paso por paso, tu forma de hablar, tu forma de vestir, etcétera, etcétera. Y bien importante, y lo estoy resumiendo mucho, pero al final creo que si aplicas estos pasos no tienes falla, escribir tu credo, ¿no? Escribir un decálogo por decir algo, puede ser de 8, puede ser de 15, de cosas en las que tú crees. Pero no es un ejercicio otra vez superficial, es realmente sentarte y preguntarte, sobre todo para no caer en el cliché ni en el deber ser, ¿no? Yo creo en la honestidad, pues sí, creo que todos creemos en la honestidad, ¿no? Tratemos de meternos un poquito más y pensar realmente el por qué. Si es la honestidad, ¿por qué? Pues porque a mí me han transado 7 veces en la vida, ¿no? Bueno, entonces tiene sentido. Pero que todo sea muy personal, muy único y tengas este credo que de una forma te define, ¿no? Haces todo este recorrido de todo lo tuyo,
lo que crees, cómo hablas, cómo vistes, cómo piensas, etc. Y finalmente vas a tu discurso, ¿no? ¿Cómo vas a transmitir todo eso que tú tienes adentro, que es el famoso storytelling, ¿no? ¿Cómo vas a contar eso que eres tú, ya no solamente con el relato, sino también con tu oferta, con lo que pretendes aportar al mundo, con lo que estás haciendo hoy y qué es lo que buscas más adelante, ¿no? Y así, si te fijas, son como componentes bastante naturales, bastante intuitivos, que finalmente lo que hacen es construir una identidad que sería, si te fijas, muy parecido. Digo, tú sabes que mi pasado es, bueno, no mi pasado, mi presente tiene que ver con marcas comerciales. De un tiempo a la fecha, digamos que abrí esta otra actividad muy, muy satisfactoria en mi vida para la marca personal, pero esto que te estoy platicando es lo mismo que llevo aplicando por décadas a las marcas comerciales. Las marcas comerciales tienen un discurso, tienen una historia, tienen colores que las definen, tienen un relato, tienen todo lo que te acabo de decir, tienen valores, ¿no? Creencias, y finalmente es mucho más fácil aplicar todo esto a una persona que a una marca comercial. Es mucho más humano el tener este tipo de cosas. Oye, Armando, y te puedo decir una cosa. Yo conozco a muchos directivos de compañías en diferentes países con los que tengo una relación excelente. Pero sí te puedo decir algo con mucha seguridad, y muchas personas que nos conocen, estoy convencido que pensarán igual que yo. No conozco a un storyteller mejor que tú. Hombre, gracias. Eres una persona que transmites y enamoras cuando compartes una idea, un pitch, una historia. O sea, Qué es gran increíble. cumplido, gracias. Y se está demostrando en esta entrevista, o sea que feliz. Oye, me encantaría hacer un paréntesis Claro. en esta etapa de la entrevista. Me gustaría entrar en contexto a dar un paso atrás y conocer más al Armando de antes de llegar a ser un profesional y un experto como el que hoy en día tenemos aquí delante, ¿no? En una investigación previa, porque sabes que hacemos una previa a cada entrevista, supimos que tú eras un amante del dibujo, de la fotografía y también de contar historias, ¿por qué no decirlo, no? ¿Tú crees que de ahí nace toda tu pasión que tienes hoy? Y que de alguna manera lo que has hecho es profesionalizarlo, pero siguiendo o alineándote con esa pasión. Cuéntanos sobre eso, por favor. Me transportaste a mi niñez, literalmente. Primero que nada, quiero agradecerte el cumplido. Segundo, no soy ningún experto. La palabra no me gusta. Me habré especializado en algunas cosas y he aprendido muchas otras, pero estoy lejos de ser experto. Y el tercer punto, que me encanta platicar de ello, yo me siento muy, muy afortunado y muy agradecido porque mi vida entera he hecho lo que me gusta. Y cuando digo mi vida entera, no hablo solamente de mi profesión, mi vida adulta, o mucho menos recientemente, que todavía perfilado y enfocado mucho más mi placer y mi gusto de vivir. Sino que desde muy pequeñito, te estoy hablando de los 6, 8 años, me gustaba dibujar. Pero no era simplemente dibujar, punto. Siempre tenía un objetivo de contar historias. Y parte de lo que yo hacía dentro de muchas otras locuras que hacía sufrir a mis pobres padres era que le tomaba fotos a mis juguetes. Ok. Y hacía cuentos, o sea, ni siquiera eran impresas, eran hojas que yo engrapaba, que ponía dibujos, combinaba con las fotos que le tomaba a mis juguetes y a partir de ahí construía historias que llegaba muy orgulloso a presentárselos a mis papás, ¿no? Entonces, naturalmente ese gusto, tanto por el dibujo, la comunicación, la fotografía, lo mantuve durante muchos años, hablando de mi niñez, de mi adolescencia. En la escuela me metí a fotografía, o sea, como que traía mucho ese tema. Y después, pues empecé a descubrir que existían profesiones donde puedes aplicar todo eso. Entre ellas el diseño gráfico, mercadotecnia, fotografía, comunicación, publicidad, etcétera, etcétera. Que todo eso que te acabo de decir, pues lo he ejercido en mi vida profesional. Desde siempre. O sea, nunca he hecho otra cosa más que lo que te acabo de describir.
Y quizás la diferencia, que sé que no me lo preguntaste, pero para hilarlo con el tema anterior, la diferencia de todas esas actividades a lo que hago hoy es simplemente que hoy lo hago con otra intención. Durante la primera parte de mi vida lo hice con el objetivo de yo satisfacerme a mí, por el gusto de hacer cosas que yo disfrutaba. Y entonces, claro que cuando haces lo que te gusta, naturalmente lo haces mejor. Y cuando lo haces mejor, te lo reconocen y te pagan por ello. No es que seas muy acá. Cualquier persona en el mundo que hace lo que le gusta, pues lo va a hacer mucho mejor que el que hace lo que no le gusta. Por eso lo importante de definir actividades placenteras. Entonces tuve la gran fortuna de pues, dedicarme a lo que me gustaba, poder vivir de ello, hasta que llegó un punto en el que me empecé a preguntar realmente por qué lo estaba haciendo. En ese momento ya tenía yo hijos, hablábamos de la crisis de la mediana edad, y yo decía, ¿realmente me voy a sentir orgulloso cuando mis nietos les cuente que gracias a mi gran trabajo determinada marca había superado su pronóstico de venta anual? Pues no. La verdad eso no me parecía lo suficientemente presumible o que mis nietos se fueran a sentir orgullosos. Y entonces en ese momento que tenía yo una agencia de publicidad, reinventé el modelo de negocio para crear una agencia que se dedicara a ayudar a las personas por medio de las marcas. Un discurso que en su momento sonaba muy convincente, si tú quieres romántico, soñador, pero bastante lógico y congruente con esa época. Te estoy hablando del 2016 más o menos. Y a partir de eso logré ejecutar proyectos súper lindos en los que determinadas marcas creyeron en el discurso, creyeron en la oferta y conseguimos cosas fabulosas. El problema fue que no era sostenible, porque eran muy pocas las marcas que estaban dispuestas a poner, digamos que en riesgo su objetivo de venta frente a beneficiar a las personas. Quienes lo entendieron, que estamos hablando aparte de marcas muy importantes, no solamente ganaron la apuesta, lograron romper paradigmas de 5 o 6 años de sequía que tenían previos, ¿no? O sea, que realmente cuando entendieron que las marcas no solamente vienen a vender productos o servicios, sino a servir a la gente, automáticamente se vieron beneficiadas por la preferencia de sus consumidores y a partir de eso generaron ventas con aumentos de doble dígito. Tristemente, la mayoría de las marcas no lo entendían y decían, no, pues yo lo que quiero es vender, quiero una campaña y que vaya directamente a la venta. Por lo tanto, el modelo fracasa y es ahí donde me empiezo a cuestionar más bien mi tema, ya no tanto el de mis proyectos o mis negocios. Tú bien lo sabes en lo que estás ahorita, que lo importante es que tú estés bien. Y ahí me doy cuenta que es mucho más fácil hacer una transformación a partir de la gente que a partir de las compañías. Y es entonces donde incorporo este nuevo elemento, donde sin descuidar mis actividades hacia las marcas, hacia los grandes corporativos, pues me empiezo a enfocar también a atender a las personas. Porque este proceso de las personas, más allá de simplemente ayudarlos a construir su marca para que tengan éxito, pues va en una aportación al mundo en que haya más personas satisfechas con lo que hacen, gustosas de compartir y que en sus proyectos realmente ayuden al mundo. Si te fijas, es el mismo objetivo que tenía yo en aquella agencia, pero abordado desde el ángulo correcto, que son las personas. Y durante ese puente entre aquella agencia y esta nueva actividad que incorporo, es justamente cuando me toca a mí mismo descubrir mi propósito, que dicho en pocas palabras es ayudar a los demás a encontrar su brillo para que todos vivamos en un mundo más iluminado. Armando, me encanta porque es algo que te quería preguntar, un poquito más adelante en la entrevista y tú has abierto ese melón, ¿vale? Entonces no lo voy a cerrar. Okay. Quiero que nos cuentes el cómo te reinventaste ahí, ¿vale? Porque si llevas décadas dedicado a la industria de la publicidad y el marketing, has trabajado con marcas exitosísimas, súper reconocidas y líderes en diferentes industrias,
pero hubo un momento en tu vida que, como tú estás diciendo, tú mismo hiciste ese trabajo contigo, como alinearte a tu propósito de vida y abrir como una nueva parte o área que te aportara pues mucha satisfacción a ti mismo, que no era solo trabajar con marcas empresariales, sino con marcas personales y ayudar a esas personas a brillar. Entonces, cuéntanos cómo fue tu proceso interno de reinventarte y de abrir esa nueva área de exploración y de servir a otras personas en este modo, ¿no? En esta área. Cuéntanos. Te lo voy a contar, Juanjo, de una manera en la que también ojalá les sirva a los que nos están escuchando, ¿no? Tratar de alguna forma de tocar algunas fibras y despertar ciertas inquietudes, porque me parece que todos pasamos por estos procesos donde nos tenemos que reinventar de manera a veces voluntaria y a veces obligada, y que tenemos que pasar por ese puente de dejar cosas atrás, enfrentarte a nuevos retos, etcétera, etcétera. Cuando pasa este fracaso en mi agencia, que tenía todo colocado ahí en términos económicos, en términos emocionales, en términos hasta de prestigio, pues me empiezo a hacer las preguntas lógicas, ¿no? De, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida? ¿Qué tanto estoy aportando otra vez a los demás y al mundo? Y en ese momento me tocó, seguramente no era coincidencia, un viaje a Chiapas. Y como has de saber, porque tú eres bastante explorador como yo, pues esa zona es una zona donde manejas mucho, ¿no? Hay muchas carreteras, son grandes distancias, y en un descuidito descubres ya haber recorrido, no sé, 4 o 5 horas en curvas en una carretera muy linda, pero donde no pasa nada. Y eso te obliga a darte el espacio a reflexionar, a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y ese viaje que coincidió con este momento de vida, pues me obligó a hacer lo propio, ¿no? A preguntarme cosas y cuestionarme otras. Y ahí básicamente lo que yo decía, ok, quiero hacer algo más, pero eso algo más debe tener 3 condiciones. La primera es que de alguna forma capitalice lo que he hecho hasta ahora. Definitivamente creo que nadie nos gusta el tirar a la basura cosas que ya hemos hecho. Entonces decir, ok, ya llevo una trayectoria, ya llevo algún aprendizaje, experiencias. Definitivamente lo que siga haciendo en este nuevo capítulo de vida, sí o sí, debe de capitalizar algo de lo que ya sé. Lo segundo, no menos importante, es que lo disfrute tanto como disfrutaba lo que normalmente hacía. Como ya te lo he dicho, me considero sumamente afortunado y privilegiado de prácticamente toda mi vida hacer cosas que disfruto. Pero aquí viene el tercer componente que probablemente no estaba en la ecuación anterior, que es hacer algo que el mundo necesite. Con esos 3 elementos, pum, 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 empezaron a caer las ideas, los pensamientos, las propuestas, los proyectos. Empecé así a girar el cerebro hacia todas partes y no tardé mucho en encontrar un proyecto que hasta la fecha existe y hasta la fecha me quita el sueño en el mejor de los sentidos, que es la apertura de una academia. Una academia que nace en el 2019 originalmente para profesionalizar el mundo del influencer marketing. Que ya empezarás a unir los puntos, justamente estamos hablando de las marcas comerciales a las marcas personales. Este proyecto que nace de esa forma, aunque después fue evolucionando, pues me permite justamente llevar lo que yo sabía de producción audiovisual, marketing, publicidad, comunicación, medios digitales, etcétera, etcétera, a un tema académico donde le ayude a estos personajes o personas que están incursionando en las redes sociales y compartiendo valor, pues que lo hagan de la forma más profesional posible. El proyecto se lanza en el 2019. La verdad es que en muy poco tiempo tiene bastante éxito. Era una academia presencial, 100%, donde recluto a más de 40 profesores especialistas en cada área de la que yo estaba impartiendo en aquel momento. Y en muy poco tiempo las aulas se llenan, ¿no? Y con gente increíble. Fue una de las épocas más bonitas de mi vida. Logramos graduar a varias generaciones.
Esto es en octubre del 2019, pasa noviembre, pasa diciembre, pasa enero, pasa febrero Y ya llegó estarás. pandemia. Exacto, exacto. Y llega pues el que llaman el cisne negro, ¿no? Y sin meterme a la parte trágica que todos vivimos en menor o mayor medida, pues evidentemente pues la escuela tiene que cerrar. Pero definitivamente yo estaba convencido que eso no podía morir ahí. Sería muy triste y muy cobarde el cortar de tajo ese sueño y esa inquietud que tenía yo en ese momento. Pero para esto, en este breve recorrido que tuve, donde ya participaron alumnos y hubo un proceso de aprendizaje interesante, me doy cuenta que más allá de ayudar a influencers o creadores de contenido, pues los inscritos a los programas educativos eran directores de empresas, directores comerciales, gerentes de compañías, dueños, emprendedores, profesionistas independientes, cualquier cantidad de perfiles y cualquier cantidad de edades. Llegó a haber una generación que había un alumno de 19 años y una alumna de 72 Wow. en una misma generación. Y eso me voló la cabeza, porque me di cuenta que es una necesidad primordial. Hoy en día, en una era que nos guste o no, es mediática, el lograr figurar allá afuera. Entonces, me replanteo todo el escenario original. En primer lugar, armo un proyecto en línea de la misma academia, pero a partir de ahí empiezo a pivotear una serie de componentes, pues para que se convierta en un producto perfectamente apto para cualquier audiencia. Te quiero decir que me cuesta muchísimo trabajo el mantenerlo a flote, porque al moverme al terreno digital, pues me enfrento a una arena mucho más competida, mucho más compleja, y donde caigo en cuenta, y aquí viene la cereza del pastel, que yo mismo no había construido mi marca personal. Yo, al dedicarme a eso, como dicen en casa del herrero, no había hecho nada para tener una huella digital. Tú en aquel momento me googleabas y no existía. Con toda la trayectoria que tenía, con todas las grandes marcas con las que había trabajado y sigo trabajando, yo no existía. Entonces, ahí hago un alto en el camino y me doy cuenta que yo tengo que ser el primer ejemplo y que además, en la medida en la que yo construya mi proyecto personal, voy a dar credibilidad a mi proyecto académico. Para esto ya fue en el 2021, parte del 22, y lo que hago en primer lugar es escribir un libro. Escribo un libro donde vacío gran parte de este conocimiento y esta experiencia de la parte académica, que se basa de una u otra forma en el tema de marca personal y que se convierte en el primer ladrillo para construir todo el proyecto que hoy ya es una realidad. Esto es, yo edito el libro a principios del año pasado, del 2022, para mediados del 22, por ahí de agosto, abro mis redes, abro Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, no me meto a Twitter. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que el contenido que empiezo a subir, en muy poco tiempo la gente lo empieza a recibir y a recibir muy bien. Yo en aquel momento de no tener prácticamente seguidores, me seguía mis amigos y mis familiares, ¿no? No llegaba yo creo que ni a 100 seguidores. Esto es en agosto. Para octubre del mismo año, del 2022, solo en Instagram ya andaba rondando los 100,000. Wow. Lo cual me llena no de orgullo, me llena de responsabilidades. Porque entonces me doy cuenta que eso que estoy haciendo está teniendo un eco allá afuera y ya no es un gustito o una exploración, es realmente un trabajo al que yo le tengo que dedicar tiempo, le tengo que dedicar mucha intención otra vez, mucho cariño. Y si te fijas, todo lo que les estoy narrando, pues junta muchos de los elementos que hemos estado platicando. Porque entonces, si bien mantengo la agencia, pues la agencia hoy tiene otra intención. Tiene la intención de servir, tiene la intención de ayudar a las marcas con las que trabajo a que ayuden a sus públicos, a sus clientes, a sus consumidores, que era mi sueño original. Y por otro lado, toda mi labor que hago en mis redes, en la academia y en mi coacheo personal, tiene exactamente la misma finalidad. Entonces,
termina todo por encontrar un cauce muy limpio, muy pulcro y perfectamente bien encaminado, sin importar que las actividades que hago hoy mañana sean otras. Porque al final el paraguas que lo sostiene es lo suficientemente amplio y sólido para que quepa todo, siempre y cuando cumpla el mismo propósito. Armando, es súper admirable todo lo que nos estás contando y cómo tú lo has aplicado en primera persona, levantando la mano, pudiéndote permitirte ser vulnerable y decir, oye, no, es que yo estoy incompleto y hay algo que quiero realmente realizar y aportar a la sociedad, y no solo quedarte en la parte profesional, que hubiera sido totalmente loable, y muchas personas solo se quedan con esa parte, para poder abrirte y aportar mucho valor a muchas personas alrededor del mundo, ¿vale? Me gustaría compartir una reflexión que justo estabas comentando esto, y creo que previo a la entrevista también salió lo del piloto automático, ¿no? Creo que muchos de nosotros estamos en la vida corriendo de un lado para otro, muchas veces como pollo sin cabeza, donde de alguna manera no sabemos, vamos corriendo, pero no sabemos si estamos haciendo lo que queremos o no. Si estamos disfrutando con los momentos que estamos viviendo, con la actividad que estamos desarrollando, con las personas que estamos disfrutando esta vida que es única, es corta, y no sabemos si acaba hoy o acaba dentro de X tiempo, ¿no? Y muchas veces la gente no hace un parón, toma aire y se hace preguntas básicas, que yo en el proceso de coaching que tuve contigo me hice por primera vez en mucho tiempo. Y fíjate que yo llevo como, no sé, 3-4 años yendo a terapia transpersonal, que me ayuda mucho a autoconocerme, a entenderme y a preguntarme muchas veces si estoy haciendo o estoy viviendo de la manera más correcta o adecuada según mi forma de ver la vida, ¿no? Pero bueno, voy a la reflexión de una. La gente siempre entiende que en un panorama de éxito y fracaso existen esos dos extremos y no hay más, ¿no? El éxito cuando te lanzas a hacer algo que te apasiona, que quieres, que deseas, y vas con todo y lo consigues, ¿no? Y la sociedad lo atañe como si fuera puro éxito, eres una persona exitosa y ya. Y si te has lanzado y no lo has conseguido, por eso es un fracasado, ¿no? Y de ahí donde viene como esa entidad que viene del puro ego, que es el miedo al no lanzarte, a no dar el primer paso, ¿no? Yo te quiero compartir mi forma de pensar sobre eso, y me gustaría que tú también nos la compartieras a la audiencia, porque yo creo que muchas personas que nos van a escuchar se van a sentir en ese punto hoy, ¿vale? Para mí realmente el fracaso es no intentarlo, es no dar el paso, es no atreverte. Porque cuando ya das el paso, llegues o no llegues, pues seguramente has aprendido, sabes en qué te has equivocado, y eso vas a estar más cerca de lo que has soñado, lo que has deseado. Pero si no lo haces, vas a estar siempre en un nivel plano, neutral, y la vida es tan corta y es tan bonita al mismo tiempo que quedarte parado y a que toda la vida pase delante tuya sin haber sido protagonista activo, y que tú hayas elegido el de verdad tener esa presencia y disfrutarla porque la quieres así, no sé, es algo que yo le he dado mucha vuelta en los últimos años. Lo he compartido con personas muy cercanas, y cada una de ellas tiene un punto de vista distinto, ¿no? Pero el tuyo, por lo que has vivido, creo que aportaría mucho valor a la audiencia. ¿Qué piensas sobre esa reflexión? A ver, claramente tendemos siempre a la comodidad y a la estabilidad, lo cual no tiene nada de malo, ¿no? Creo que todos los que hemos pasado, que seguramente es el 100% de las personas, los que hemos estado de una u otra forma en una postura difícil, en un momento inestable, complicado, pues no nos gusta, ¿no? Por definición es incómodo. Y tratamos de poner el suficiente andamiaje para que eso no nos vuelva a ocurrir. El riesgo en ese proceso es que pongas demasiados colchones, tantos que te acomodes ahí. Y creo que justamente cuando más cómodo estás, es más peligroso. Porque entonces dejas de perseguir sueños, dejas de arriesgar, dejas de
apostarle a la vida para, como bien dices, sacarle el mayor jugo posible en el camino. Y esto me lleva a una película. Yo soy gran fan de Christopher Nolan, que por cierto ya viene la película. Bueno, para cuando se escuche esto ya se estrenó la película de Oppenheimer, que espero que esté tan buena como todas. Y hay una película de él, de la trilogía de Batman, la tercera particularmente, donde hay un momento, para quien la haya visto y quien no, se la súper recomiendo, donde el personaje principal, que es Bruce Wayne, termina hundido en una cueva súper profunda, con la espalda rota, completamente derrotado, deshecho. En su caso, literalmente toca fondo, ¿no? Lo hacen como bastante literal. Y entonces, después de que se compone un poco y empieza a hacer algo de ejercicio y demás, pues su reto está en subir por toda esa cueva que era muy alta, en un proceso bastante complejo donde apenas se lograba sostener de algunas piedras que salían, agarrado, sostenido por una cuerda amarrada a la cintura. Y en el último tramo, es la parte más difícil y más lejana, tiene que dar un salto muy fuerte hasta el otro extremo para lograr alcanzar la orilla de la cueva, de la salida, y poder por fin salir de ese infierno que estaba viviendo. El tema es que si no alcanza a sostenerse, que es muy probable, pues cuando cae de regreso, imagínate un bungee, ¿no? Pues se pega con las paredes 3-4 veces de una forma brutal y termina otra vez sumamente lastimado, otra vez hasta abajo de la cueva, derrotado, y tiene que volver a empezar. Esto es como muy simbólico de todo lo que vivimos los seres humanos en la vida, ¿no? De cuando nos rompen el corazón, por ejemplo, en una relación sentimental, cuando perdemos un negocio, un empleo, ¿no? Nos cuesta trabajo volvernos a lanzar porque sabemos que en el intento podemos lastimarnos. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Nos amarramos la soga al cuello para decir, ok, pues por lo menos no me voy a morir. En el caso de la película, después de varios intentos, este hombre, alguien le dice, si la memoria no me falla o él mismo se da cuenta, que el secreto está en no ponerse la cuerda. Porque entonces, pues no tiene opción. El último salto que tiene que dar, tiene que alcanzar el otro extremo, porque si no, sí se va a morir. Es una forma, otra vez, muy simbólica de representar cuando dejas atrás la comodidad, cuando te avientes un emprendimiento y dejas tu empleo actual, cuando tienes una empresa y un cliente que te da constantemente recursos, pero que no te satisface del todo, sin embargo no quieres dejarlo para poder perseguir ese sueño que realmente te satisface. Y entonces terminas por malabarear las dos cosas y no terminas por construir la segunda y tampoco le entregas todo tu corazón y toda tu alma a la primera. Entonces, pues creo que ya sabemos la conclusión. Hayan visto o no hayan visto la película, evidentemente Bruce Wayne se quita la cuerda, brinca y efectivamente alcanza la otra orilla, sale victorioso y vence el mal, ¿no? Entonces, más allá del mundo de los superhéroes, me parece que esta historia define muy bien lo que nos toca muchas veces en la vida, que es dejar atrás las comodidades, con el riesgo que eso implique, teniendo la confianza, yo no diría en el mundo, yo no diría en la suerte, diría en ti mismo. Saber que así como enfrentaste en el tiempo pasado dificultades, retos, etcétera, pues también lo vas a superar. Y que no veas para atrás. Seguramente va a costar trabajo, qué bueno, porque va a valer la pena. Y creo que el gusto que da el dar estos pasos y, como bien dices, no quedarse con las ganas, pues es realmente por lo que vale la pena vivir. Este simbolismo que mencionaba sobre la película de Batman es algo que yo mismo he vivido a nivel personal. Es decir, yo a nivel vital tuve un punto de inflexión muy grande que me replanteé muchísimas cosas. Porque siempre la gente de fuera, tu familia, tus amigos, la gente que te rodea, ¿no? Piensa que tú siempre estás high, en lo alto de la montaña rusa, ¿no? CEO de una compañía que está creciendo a doble dígito, expandiéndose a X países, una pareja genial, unos amigos con los que te diviertes increíble, que viajas, pero realmente no siempre se está ahí arriba, ¿no? Y muchas veces cuando hay tropiezos, hay errores, hay
pues bueno, como la sociedad te lo etiqueta como fracasos, es realmente donde vienen los aprendizajes reales de la vida, donde eres capaz de quitarte esas armaduras y verte y decir, ¿de verdad esto es lo que quiero? ¿De verdad esto es lo que a mí me va a derrotar? ¿O es lo que me va a impulsar a llegar o a hacer lo que te apasiona? ¿No? Y esto lo quiero enlazar con esta pregunta, Armando. Que te has abierto increíble en esta entrevista y me encantaría que nos compartieras cuál fue tu punto de inflexión en tu vida, que algo dejaste entrever antes, para que dieras este gran paso que para ti ha sido un antes y un después. He tenido varios muy duros, pero me voy a concentrar en el primero que me viene a la mente, que sin duda fue la quiebra de mi agencia. Yo tenía, cerrando números en ese momento, quizás 15 años o más de carrera ascendente, que yo empecé desde muy chico de forma independiente y solito, sin ningún tipo de apoyo externo, más allá de la confianza de mis amigos y mis clientes, pues fui creciendo de estar yo solo a tener una plantilla de 100 y tantos empleados. Con marcas, como lo mencionabas hace un rato, increíbles, importantes, rimbombantes, podríamos decirles, ¿no? O sea, AAA y de las que me sentía yo muy orgulloso. Y la verdad es que en ese momento o hasta ese punto, mi satisfacción de la vida tenía que ver con todo lo que yo recibía. ¿Qué recibía yo? Reconocimiento, recibía yo recursos, recibía yo satisfacciones. Si te fijas, era hacia mí, hacia mí, hacia mí. Cuando el negocio se cae a pedazos, es un golpe súper duro, súper duro en todos aspectos, en el aspecto económico, emocional, reputacional, relacional. O sea, es difícil de describir lo que yo sentí en aquel momento. Pero cuando lo replanteo y reencuentro el camino con lo que ya les compartí, dejo de buscar el recibir y empiezo a buscar el dar. Y ahí es el cambio de ecuación, no mío, el de cualquier persona. Porque cuando estás en el papel de recibir, nada es suficiente. Y aunque llegues a eso que soñaste, que en mi caso era tener una gran agencia, con grandes marcas, con premios, con muchos empleados, ¿no? Tampoco sabía tan bien. No estoy negando que hubo partes increíbles y no me arrepiento en lo absoluto, pero creo que donde realmente empieza a valer la pena levantarse todos los días es cuando eso que tú haces sirve a los demás. Para mí ese es no solamente mi cambio de paradigma, es el cambio de paradigma para todos los seres humanos. En el momento que entiendes que lo que realmente te satisface y te hace exitoso no es ganar mucho dinero, no es tener grandes negocios, no es tener muchos amigos, quizás eso sí un poco, es dar. Si entiendes eso, todo lo demás no importa y curiosamente o usualmente se termina acomodando a tu favor, porque cuando aprendes a dar, solito empiezas a recibir también. O sea, no es una cosa o la otra, es más bien replantear tus objetivos, tu intención y sobre todo subordinarlo todo al hecho de dar. Cuando tú tienes la intención de dar en todo lo que haces, la vida cambia mágicamente. Y ahí fue mi punto de inflexión. Pero fue tu punto de inflexión donde tú tenías dos elecciones. Quedarte estancado, victimizándote. ¿Cómo ha podido pasar esto después de 15 años siendo una agencia y un profesional tan exitoso a que te pasara esto? Y tú decidiste salir adelante, reinventarte y crear cosas alrededor de tus pasiones que fueran más allá de esa agencia. Esa agencia era una parte de ti, pero no te representaba. Tú eras mucho y eres mucho más que eso. Y lo has demostrado, ¿no? Dicho esto, me encantaría abrir el segundo melón de la entrevista, ¿vale? Que nos estamos acercando al final de la misma. Y me gustaría que la audiencia supiera esta nueva aventura
que tú estás creando de manera paralela a tu agencia, que sigue trabajando con marcas triples A, súper reconocidas, pero que estás haciendo de manera paralela y que consiste en hacer brillar a las personas. Me encantaría que nos contaras con mucho más detalle en qué consiste y cómo consiste ese propósito y esa ayuda para la audiencia. Muchas gracias, Juanjo. A ver, en primer lugar, el tema que mencionas de la agencia, quizás más que paralelo es integral, porque es un poco lo que te explicaba hace un rato. Cuando tienes claro el paraguas, todo termina conjugándose hacia un mismo lugar. Porque en el camino, y lo digo muy brevemente para enfocarme en lo otro, cuando trabajo con las compañías, cuando trabajo con los corporativos, ya mi relación es otra. Ya no es solamente, oye, te voy a ayudar a vender más, es cómo hacemos para que tú brilles como colaborador o directivo, ejecutivo dentro de tu empresa, cómo hacemos para que tus clientes, consumidores y demás brillen y cómo hacemos para que todos, ¿no?, confabulemos para allá. Haciendo esa aclaración, toda esta parte de ayudar a las personas es muy amplia, porque lo primero que hago es la parte del libro, lo segundo que hago es la parte de mi contenido y lo tercero que hago tiene que ver con cursos, talleres y consultorías. Es decir, entre más puntos de contacto tenga yo, más avenidas tenga yo otra vez de compartir para que la gente brille, mejor. Entonces va desde grabar un video, subirlo y que llegue a millones de personas, que me ha pasado y se me pone la piel chinita hasta la fecha. Y es un video cortito que dura unos cuantos minutos o a veces hasta segundos, pero que ya colocaste una semillita, ¿no?, para que en algún otro lado del mundo alguien se vea beneficiado, hasta el otro extremo, súper personal, como fue el proceso que tuve contigo, donde ciertas personas se me acercan y me dicen, Armando, me interesa hacerlo, quiero sentarme contigo, vamos a platicar y vamos a pasar por este proceso. Y estos procesos pueden ser tan eficientes y tan inmediatos como 1 mes, 2 meses de trabajo, hasta otros procesos que me ha tocado que son a lo mejor de medio año, 1 año entero. O sea, eso depende mucho de la persona, de hasta dónde quiere llegar y qué tanto quiere que yo lo acompañe en el proceso. Esos son como los dos extremos y en medio yo te diría que está pues, la parte académica, que la parte académica es este proyecto que te compartí, que lo conoces muy bien, que es la academia como tal, y que a partir de lo que yo estoy haciendo a nivel personal, pues estoy empujando nuevamente todo lo que en su momento construí en octubre del 2019. Está increíble porque yo lo viví contigo, lo viví cuando se lanzó, lo viví cuando llegó pandemia y todo te iba increíble y ya la gente no podía acudir físicamente a trabajar o a formarse. Y fue una pena porque si no hubiera sido por eso, la academia física hubiera sido un exitazo. Y no solo en México. Estoy segurísimo que hubiera sido el primer paso de una expansión en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, que alguna vez lo comentamos. Oye, decíamos al principio que para mí, después de conocer a tantos profesionales en diferentes países, para mí eres el mejor storyteller que he conocido en mi vida. Y lo digo clara y llanamente. O sea... Y por eso creo firmemente que puedes ayudar a mucha gente en cómo convertirlos o hacerlos brillar mucho más de lo que hoy en día pues están o son, ¿no? Como quiero aprovechar esa parte, esa cualidad tuya, quería que de alguna manera, como estamos llegando al final de la entrevista, que nos dieras una última frase de valor que la audiencia se pudiera llevar consigo, que se la pudiera apuntar, que se la pudiera generar como huella para que de verdad se animara y diera ese primer paso para brillar. Muchas gracias, Juanjo. Pues la verdad es que la primera que me viene a la mente es la que dije al principio. Aprende a explorar y aprende a servir. Aplícalo en todas las actividades de tu vida y vas a encontrar una forma bastante satisfactoria, plena y digna de cruzar por esta experiencia llamada vida. Qué bueno, me encanta. Armando, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Es muy sencillo, Armando Serna Oficial
en prácticamente todas las redes sociales, menos Twitter y la nueva que salió esta de Threads, que ya estaremos ahí a lo mejor en un par de meses. ¿Quién sabe? Muy bien. La verdad, Armando, a nivel personal te agradezco muchísimo. Me acompañaste en un punto de inflexión en mi vida increíble. Me alineaste con mi propósito de vida y construiste conmigo de cero, de inicio, de raíz, este gran proyecto que está cobrando vida poquito a poco. Entonces, de corazón, te agradezco mucho. Y el que hayas venido de Miami, aprovechando tu viaje aquí a Ciudad de México para compartir toda esta experiencia y todo este conocimiento que estoy convencido que va a ayudar mucho a nuestra audiencia. Te lo agradezco de verdad. El agradecido soy yo, como siempre, tanto por esta invitación como por conocerte y colaborar contigo en muchas cosas. Pues muy bien, esto ha sido Way to the Top. Ya saben que nos pueden encontrar cada semana en Spotify y en YouTube con las mentes más innovadoras de la industria del marketing, de la tecnología y de los negocios digitales. Me podéis encontrar en Juanjo Artero Oficial en todas las redes sociales y juanjoartero.com para si necesitas resolver consultas o necesitas ayuda o acompañamiento, ahí estaré para ayudarte. Nos vemos por allá.